La electrónica moderna prosperó cuando miles de transistores y otros componentes eléctricos fueron integrados en pequeñas láminas de material cristalino. Hoy los circuitos integrados son la base de las industrias de microelectrónica, comunicaciones y ordenadores. Dentro de un ordenador hay hileras de estos pequeños dispositivos, cada uno capaz de almacenar información o de ejecutar millones de operaciones por segundo. Los circuitos integrados han evolucionado a partir de los voluminosos tubos de vacío y los transistores, y son fabricados en centros tecnológicos como Silicon Valley. Todo empezó con el crecimiento de cristales de silicio puro. El silicio es el elemento común que se encuentra en la arena, constituye el 20% de la corteza terrestre y ocupa el segundo lugar detrás del oxígeno en abundancia. El silicio procedente de la arena es refinado, purificado y calentado hasta el estado de fusión. Un pequeño trozo de simple cristal llamado semilla es colocado suavemente en una tina rotatoria de silicio fundido. Utilizando la estructura atómica cúbica de la semilla como pauta se formará un nuevo cristal, extensión simétrica de la semilla original. El silicio líquido caliente en contacto con la semilla empieza a enfriarse y solidificarse mientras es extraído cuidadosamente de la región fundida. La estructura atómica cúbica del silicio está formada por átomos con 4 electrones en su caparazón exterior. En un cristal perfecto y a bajas temperaturas, cada átomo de silicio enlaza con sus 4 vecinos. No hay electrones libres para conducir la corriente. A temperatura ambiente, no obstante, el cristal de silicio tiene energía térmica suficiente para liberar un pequeño número de electrones. Estos electrones libres conducen corriente, como los huecos donde han estado los electrones. Esta conductividad puede ser aumentada añadiendo impurezas llamadas impurificantes, que son elementos similares al silicio en estructura atómica, y los hay de 2 tipos. Los impurificantes tipo N, como el arsénico o el fósforo, que tienen un electrón de valencia más que el silicio, y los impurificantes tipo P, como el boro, que tienen uno menos. Cuando algunos átomos de silicio son reemplazados por arsénico o fósforo, el cristal se llama tipo N debido a los electrones adicionales o portadores libres cargados negativamente. Si se usa el boro, el electrón perdido se comporta de forma parecida a un portador positivo. El cristal se llama de tipo P. Estos electrones libres y huecos circulan a través del cristal conduciendo corriente eléctrica en respuesta a campos eléctricos aplicados. La capacidad del silicio de ser mal o buen conductor mediante el preciso control de la concentración de impurificantes lo hace miembro de la clase de materiales conocidos como semiconductores. Después de 20 horas de crecimiento, un único cristal resulta del líquido en fusión en forma de lingotes lisos y uniformes, que se cortan en obleas lo más delgadas posible, sin que sean demasiado frágiles ni difíciles de manejar. Las obleas se alisan, se pulen y se limpian. El pulimento final se hace solo en una de sus caras. El característico brillo de espejo está libre de arañazos y contaminación. Las obleas son examinadas y medida su resistividad, que es una función de concentración de impurificantes. Son empaquetadas y enviadas a las áreas de fabricación donde se convertirán en circuitos integrados. Mientras, los ingenieros diseñan cuidadosamente circuitos que serán fabricados sobre la superficie de estas obleas.
El diseño se convertirá en un laberinto de conmutadores microscópicos interconectados conocidos como transistores. Estos transistores se activan y desactivan millones de veces por segundo y en el proceso o se amplifican las señales eléctricas de entrada o se representa esta información con un dígito 0 o 1. Estos dos estados componen el código utilizado en las comunicaciones electrónicas modernas. Son la lógica o lenguaje que comprenden los ordenadores. Para ver cómo funcionan los transistores vamos a examinar un par de ellos tipo CMOS, complementario metal óxido semiconductor. El transistor de canal N tiene dos regiones de tipo N ricas en electrones fuertemente impurificadas y separadas por un substrato tipo P, pobre en electrones. Las regiones ricas en electrones llamadas emisor y colector se convierten en los finales de un conmutador electrónico normalmente desconectado. El electrodo umbral está próximo pero eléctricamente aislado de la región tipo P. La aplicación de un pequeño voltaje positivo crea una carga positiva neta sobre la compuerta. Esta carga repele a los portadores cargados positivamente y atrae a los electrones de las regiones colector y emisión conectando el conmutador. Cuando el voltaje de la compuerta vuelve a cero, el transmisor está otra vez en off. En un transistor canal P normalmente off, las regiones tipo P densamente impurificadas están separadas por un substrato tipo N ligeramente impurificado. La aplicación de un pequeño voltaje negativo repele los electrones pero atrae los portadores positivos y pone el conmutador en ON. Es posible fabricar transistores canal N y P sobre la misma oblea impurificando secciones de esta. Ello se conoce como MOS complementario, puesto que un voltaje umbral que pone un transistor canal P en ON pone un transistor canal N en OFF. Para ilustrar esta conmutación complementaria, una imagen muestra la corriente fluyendo por el transistor canal P en la parte superior izquierda. Una señal de voltaje que entra en el electrodo umbral conecta el transistor canal N complementario permitiendo cargas a consumo a través del circuito. Este a su vez abre el conjunto de transistores canal P inferiores de modo que la corriente fluye a través de ellos. Las señales eléctricas que representan ON y OFF, o información 0 y 1, se propagan a través de un laberinto de conmutadores. Los sistemas de diseño asistido por ordenador, CAD, se utilizan para crear estos circuitos. Una vez especificada la función global del chip, los ingenieros dividen el conjunto en bloques de circuitos fácilmente manejables. Después de que cada bloque ha sido cuidadosamente diseñado, un ordenador verifica la precisión del diseño y genera esquemas maestros. Estos dibujos son normalmente 400 o 500 veces mayores que el tamaño real del chip, lo que permite a los ingenieros verificar visualmente los errores. Entonces el ordenador produce una cinta con el diseño final que ha sido dividido en series de tramas. Esta cinta alimenta una máquina de haz electrónico controlada por ordenador. En un ambiente ultra limpio, un rayo electrónico fino grabará las tramas sobre una serie de placas de vidrio cromado. Una vez grabadas, las placas se convierten en las máscaras que se usan para transferir las tramas del circuito a otra oblea. La secuencia siguiente demuestra cómo se usan las máscaras para fabricar transistores paso a paso. Primero se crea un receptáculo de substrato impurificado para proporcionar substratos tipo N y tipo P adyacentes en la misma oblea. Las regiones de canal N y P están especificadas y eléctricamente aisladas por la dilatación de dióxido de silicio aislante. A continuación se crean los electrodos umbral que ponen los transistores ON u OFF.
Las máscaras 4 y 5 definen las regiones fuente y consumo de los transistores de canal N y P. La sexta traza los huecos de contacto que contendrán el cableado de aluminio utilizado para interconectar los transistores individuales. La mayor parte de los circuitos integrados usan de 8 a 15 máscaras, según la complejidad del circuito y el tipo de proceso. Ahora vamos a pasar al laboratorio para seguir una versión simplificada de la fabricación de un CMOS. Este proceso dura unos 8 días trabajando día y noche. Para obtener un buen resultado, el control de la contaminación es extremadamente importante. La mayor parte de la contaminación proviene del cuerpo humano. Bastan unas pocas partículas microscópicas de polvo para reducir drásticamente el rendimiento de los dispositivos semiconductores. Hey, Rick. Para empezar la fabricación de CMOS, se seleccionan obleas tipo P con una resistencia específica. Todos los tipos de circuitos integrados, incluidos los CMOS, se fabrican usando 4 técnicas básicas. Formación de capas delgadas de dióxido de silicio, introducción de átomos impurificantes, deposición de varios materiales conductores y aislantes y pautado de precisión de todos estos materiales. Empezamos limpiando las obleas con ácidos calientes, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, peróxido de hidrógeno, hidróxido de amonio. Esto es lo que elimina todos los contaminantes orgánicos y metálicos. Este procedimiento de limpieza se repite a lo largo del proceso para asegurarse de que la superficie de las obleas permanece absolutamente limpia. Las obleas se enjuagan con agua desionizada y son centrifugadas en gas nitrógeno filtrado. En un horno de oxidación de alta temperatura se forma en la oblea una capa de dióxido de silicio, un buen aislante que protege el substrato de silicio que está debajo de él, de reacciones no deseadas. En el horno caliente el oxígeno puro reacciona con la superficie del silicio, formando una fina capa de dióxido de silicio. Este proceso es parecido a cómo el calor del sol y el oxígeno del aire convierten el brillante color de la pintura de un coche nuevo en una capa deslustrada con el paso de los años. El dióxido de silicio será grabado y usado como estarcidor para impurificar regiones específicas de la oblea. Pero primero, la pauta para el estarcidor se aplica al dióxido de silicio por medio de una técnica fotográfica llamada fotolitografía. La primera pauta de la máscara será transferida a la oblea usando fotorresistente, un material sensible a la luz. Por medio de la cámara lenta podemos ver el grueso fotorresistente, que es una resina diluida en disolventes y extendida de modo uniforme sobre la superficie. Cuando se endurece a bajas temperaturas, los disolventes se evaporan dejando una fina capa de resistencia. Esta máquina, controlada por ordenador y llamada avanzador, posiciona la oblea bajo la pauta de máscara seleccionada. La luz ultravioleta expone la pauta por la superficie de la oblea. De este modo pueden hacerse muchos chips de una sola oblea, pero aumentando el diámetro del cristal original pueden cortarse obleas más grandes y obtener más chips de cada una.
entonces las obleas son desarrolladas. Hay dos clases de fotorresistentes, negativos y positivos. Un resistente negativo se endurece al ser expuesto a la luz y permanece la oblea al ser desarrollada. En este caso se usa un resistente positivo. Al ser expuesto a la luz, el resistente cambia químicamente y se disuelve. En ácido fluorhídrico, las regiones de dióxido de silicio, ahora desprotegidas por fotorresistencia, resultan grabadas. Entonces el resistente endurecido es eliminado con ácidos calientes, dejando una capa de dióxido de silicio estarcido como aislante. La fotolitografía se usará en cada una de las 8 máscaras. Esta técnica permite aislar regiones microscópicas de la oblea y construir en ellas componentes del circuito electrónico. En la implantación de iones, los iones impurificantes bombardearán las obleas para crear zonas tipo N. Los iones impurificantes son separados de sus elementos y acelerados a altas velocidades en un potente campo eléctrico. Los iones son entonces impulsados hacia las obleas. La profundidad de la implantación de iones depende de la cantidad de energía utilizada. Puesto que estas obleas son de tipo P, los iones de fósforo, que son impurificantes tipo N, resultan implantados. La exposición de las obleas a altas temperaturas difunde los iones profundamente en el substrato de silicio. Esto crea una cavidad de sustrato tipo N, donde será construido el transistor de canal P. Si las obleas fueran de tipo N, entonces debería implantarse boro para crear huecos P. Se forma y graba una nueva capa de dióxido de silicio más fina. En un horno de residuos, una delgada capa de nitruro de silicio es depositada sobre el dióxido de silicio. La capa de nitruro evita un crecimiento adicional de la capa de dióxido de silicio y protege la región donde se construirán los transistores. El fotorresistente es extendido otra vez, uniformemente sobre la oblea y prehorneado en preparación de la segunda máscara. Utilizando un ordenador, cada nueva máscara es perfectamente ajustada a la pauta que ya está en la oblea. La segunda máscara es también expuesta en la superficie de la oblea. Las obleas son desarrolladas para retirar el fotorresistente expuesto y después enjuagadas y horneadas. Entonces, la oblea se graba en seco. Aquí, los átomos libres de flúor reaccionan con el nitruro expuesto en un proceso llamado grabado de plasma. El grabado en seco deja agudas paredes verticales. Estas fotografías de gran ampliación muestran la precisión de las regiones grabadas. Después de haber sido retirado el fotorresistente con ácidos calientes, las obleas vuelven al horno de oxidación. Una gruesa y aislante capa de dióxido de silicio, conocida como campo de óxido, se desarrollará donde el nitruro ha sido grabado. Para obtener estas gruesas capas de óxido, se introduce en las obleas oxígeno combinado con hidrógeno en forma de vapor. El aislamiento reduce los campos eléctricos entre la superficie y las regiones subyacentes. Al microscopio, el campo de óxido es como unos linderos blancos que evitarán pérdidas entre los dispositivos y permitirán a miles de transistores coexistir en un área pequeña. Por eso, los ordenadores modernos son tan rápidos. La distancia que ha de recorrer una señal no es grande.
Entonces la capa de nitrulo restante se elimina por medio del grabado húmedo. Las obleas son implantadas con iones de boro que penetran en el substrato de silicio solo a través de la delgada capa de óxido. Esto proporciona unas características eléctricas uniformes donde se construirán los transistores. Formar los electrodos umbral es el próximo paso. Se deposita sobre la oblea una capa de polisilicio. El polisilicio está formado por muchos granos pequeños de silicio que serán impurificados con fósforo para hacerlos más conductores. Con fotolitografía y la máscara número 3, la capa de polisilicio será grabada para crear los electrodos umbral que ponen los transistores en on u off. Unos delgados alambres recorren los circuitos conectando diferentes transistores. Según el proceso, el polisilicio puede ser grabado en seco o en húmedo. El fotorresistente sobrante se elimina con ácidos. La máscara número 4 permite la implantación de regiones de canal N con una alta concentración de impurificantes tipo N. La máscara número 5 expone las regiones del canal P que han sido implantadas con una alta concentración de boro, un impurificante tipo P. Esto establece las regiones fuente y consumo de cada tipo de transistor, y una vez más las obleas son limpiadas. A continuación se transfieren a un horno de oxidación para desarrollar una delgada capa de dióxido de silicio y para recocer o reparar defectos originados por la implantación de iones. En un horno algo más frío se coloca una capa de vidrio aislante conocida como óxido de baja temperatura. La fotolitografía y la máscara número 6 definen los huecos a través de los cuales se produce el contacto eléctrico. Al grabar el plasma del dióxido de silicio sin máscara, se crean los huecos de contacto. A través del microscopio estos huecos se ven como pequeños puntos. Sobre la oblea se deposita una capa de una aleación aluminio-silicio que proporciona conexiones eléctricas. El aluminio llena cada hueco de contacto y cubre la oblea entera. La máscara número 7 establece el conjunto de circuitos. Se retira el exceso de aluminio por medio del grabado en seco o húmedo. Esto deja tiras de metal que llenan los contactos y se extienden como alambres conectando el conjunto del circuito. A bajas temperaturas, se deposita una capa final de vidrio para proteger las frágiles interconexiones aluminio-silicio. En el último paso de fotolitografía, solo el vidrio de la parte superior de los terminales es desechado. Los terminales blancos de aluminio están a lo largo de los bordes exteriores del chip. Hay puntos de contacto entre los alambres exteriores y los circuitos integrados. Entonces, las obleas son liberadas de fotorresistente y el recorrido se ha completado. Finalmente, están preparadas para las pruebas eléctricas y el embalaje.